ustedes los secretarios de Hacienda, tesoreros, etcétera, pues buscar qué propuestas podemos lograr presentar dentro de ese proyecto para que podamos alivianar la difícil situación fiscal de las entidades territoriales, que definitivamente son unas de las más afectadas por este tema de la pandemia. Entonces, en este marco, la idea con esta reunión es que podamos hablar de los diferentes temas que ustedes consideran son prioritarios, necesarios para fortalecer las finanzas territoriales y pues concentrarnos en unos puntos muy claves que realmente contribuyan al objetivo de reactivar la economía y mejorar la situación fiscal de los municipios. Y en ese sentido, entonces, pues estamos contando con dos personas a las que nosotros respetamos muchísimo y sabemos de toda la experiencia y buenos resultados que han obtenido en los cargos que han desempeñado. Y estoy hablando de Fidel Castaño, que es un amigo de la casa de hace muchos años, miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma Territorial y pues que ha tenido la responsabilidad de mejorar las finanzas de Barranquilla con tanto éxito y tan reconocido a nivel nacional e internacional. Y de verdad, Fidel, muchas gracias por acompañarnos aquí. Ese conocimiento y esa experiencia van a ser muy útiles para lo que podamos llevar al Congreso. Y está, por supuesto, Luis Leguizamón, también una persona muy cercana, muy de la Casa de la Federación, experto en finanzas públicas, régimen presupuestal, asesor de la Federación y del Gobierno Nacional y de gobiernos latinoamericanos, como él muy bien lo dijo. Y con ellos, pues quisiéramos adelantar pues este encuentro con secretarios de Hacienda, jefes de renta y tesoreros, para ver si podemos avanzar en unas propuestas, repito, muy inteligentes, muy concretas, que puedan no solo ser acogidas en el Congreso de la República, respaldadas por el Gobierno Nacional, sino que contribuyan efectivamente a mejorar las finanzas territoriales. Yo no diría nada más, ustedes son los que saben, y avancemos entonces en la reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Toro. Tiene la palabra el doctor Leguizamón. Les voy a pedir el favor, voy a compartir la pantalla para mirar algunas ideas, unas gráficas sobre las cuales me voy a permitir expresar algunos comentarios en relación con este proyecto de reforma tributaria. Escuchaba a Fidel con atención y señalaba y al doctor Gilberto en el sentido de que hay que incorporar algunos temas territoriales en esta modificación a la estructura tributaria nacional. Pero permítanme decirles algo, ya aquí hay una reforma tributaria de fondo en este proyecto cuyos dibujos generales ha presentado o está presentando en este preciso momento con los gremios el gobierno nacional, por decirlo de esa manera. Voy a empezar a hacer unos comentarios generales, no me voy a detener en las gráficas, solamente las voy a utilizar como una ayuda visual. Y arranco por lo básico. Y es ese reparto de competencias tributarias y de gasto entre niveles de gobierno. Y esto es importante, ¿por qué? Porque a nivel nacional, obviamente, y es en la literatura clásica, desde el punto de vista fiscal, se le asignan las funciones de interjurisdiccionalidad, es decir, grava lo que supere una jurisdicción local. La estabilización, la redistribución que recae sobre todo sobre rentas con gran movilidad, como ingresos con gran movilidad, como la renta y los flujos o los impuestos al consumo, a los bienes y servicios, etcétera. Y obviamente eso lo complementa con un tema de cerrar el desequilibrio fiscal tanto entre niveles de gobierno como intersectoriales. Mientras que a los niveles subnacionales pues les corresponde, para evitar exportar carga tributaria, les corresponde unas bases más bien rígidas o inmóviles, que en el caso colombiano a nivel departamental están en el impuesto a consumo y a nivel local en el impuesto a la propiedad y otro tipo de bienes y servicios, de gravámenes sobre bienes y servicios que atienden a su competencia de prestador de servicios, particularmente en el nivel local. En ese reparto, si uno lo mira, ya es concentrándose en el nivel nacional y uno mira
cómo juegan esas rentas que le corresponden al nivel nacional según sus competencias tributarias, pues se encuentra que los impuestos dinámicos sobre la renta y el flujo son justamente el impuesto a la renta y el impuesto al IVA, que particularmente respecto a los ingresos administrados por la DIAN, pues representan aproximadamente un 80% de los ingresos totales del nivel nacional. Es decir, si miramos teniendo en cuenta esa competencia nacional de gravar la renta y el flujo como fuentes de ingreso para cumplir esos objetivos de redistribución, que aquí son absolutamente claves en este proyecto, porque finalmente es lo que se ha llamado una ley de solidaridad tributaria, pues aquí es clarísimo que esas son las rentas sobre las cuales tiene que actuar el Ejecutivo. Y si uno mira y si uno lo compara, y mirando esto en el marco fiscal de mediano plazo, las cifras del marco fiscal de mediano plazo y cruzándolas con el informe del Fondo Monetario Internacional que justamente salió ayer, pues uno encuentra que la estructura tributaria colombiana está aún en esos dos impuestos muy rezagada, en promedio un 13% frente a un 17% latinoamericano y a un 25% de países de la OCDE, lo cual significa que en estos dos impuestos dinámicos, que son los que representan las competencias tributarias nacionales, aún hay espacio fiscal para gravar la renta y el flujo, lo cual es importante y ustedes lo van a ver en el proyecto justamente donde se está concentrando el nivel nacional. Entonces, si uno lo mira en el consolidado de los ingresos del Gobierno Nacional Central, pues encuentra que los ingresos tributarios pues son el grueso de los ingresos totales. Y en ese orden de ideas, esos ingresos de renta y flujo son estructurales dentro del concepto de ingreso total del Estado colombiano. En ese orden de ideas, no sería sorprendente, tal como lo propusieron los expertos internacionales en esta comisión de ajuste tributario, de incentivos tributarios, pues que los esfuerzos fiscales de ajuste se concentraron justamente en este tipo de ingresos. Pero antes de ir allá, permítanme decir algo porque aquí hay una coyuntura especial. No solamente ya identificando cuál es la composición de los ingresos totales y dentro de ellos el rol dinámico de los ingresos sobre renta y flujo o IVA, para decirlo de manera directa, hay que tener en cuenta que esta reforma tributaria está inducida, además del resultado fiscal nacional consolidado, por una coyuntura extraordinaria derivada de los efectos de la pandemia. Y según el Fondo Monetario, estas son cifras del informe que sale en Colombia el día de ayer del Fondo Monetario, los efectos son realmente severos en los sectores, particularmente en el sector manufacturero, es decir, donde se concentra la base junto con el primario de exportación, pero a diferencia del primario es donde más concentra, digamos, mano de obra. Entonces, ello se puede ver en la gráfica de la izquierda. En la gráfica de la derecha uno puede identificar dónde son los sectores más afectados por la pandemia. La construcción, todo lo que tiene que ver con el tema de la venta de bienes y raíces, justamente son los que obedecen a la dinámica de ingresos de renta y de flujo. Incluso y aún en un periodo de recuperación el sector público. Todos estos sectores se vieron severamente afectados por la pandemia y por ende también tiene un reflejo en la pérdida de empleos. Ustedes lo pueden ver con estas cifras que son muy actualizadas y pueden ver también el enorme esfuerzo fiscal aquí en esta gráfica que el gobierno ha tenido que hacer a través de transferencias sociales para mitigar, así sea de una manera muy parcial, el impacto que tuvo en la pérdida del empleo la pandemia. Esas dos características, la pérdida de empleo sectorial o el efecto sectorial negativo y la pérdida de empleo han caracterizado o son el marco contextual para la expedición de esta reforma que afecta las finanzas nacionales. Y ello se puede ver cuando se observan, según el marco fiscal de mediano plazo, las cifras totales en cuanto a gasto, particularmente con o sin emergencia. Es decir, los gastos totales derivados de la emergencia ascienden en promedio a 25 billones de pesos y eso hace que la estructura de gasto que tiene el gobierno nacional en sus diferentes niveles de gobierno se vea agravada justamente por la pandemia. Ello es un elemento crítico a la hora de entender cuál es el propósito de esta reforma tributaria que el gobierno nacional está presentando. ¿Y cuál es el balance entre ingreso y gasto? Deficitario. Desde el 2019, que tuvo en el sector público nacional un ligero superávit, pues en el 2021 está mostrando un decrecimiento o un comportamiento negativo, lo cual es preocupante porque va a exigir en estas dos vigencias fiscales que haya medidas de financiamiento. Pero ello no sería grave si el tema no se volviera estructural.
Hoy, en este momento, con las actuales cifras, el desfinanciamiento a nivel nacional entre ingresos totales y gastos totales, visto desde la lógica de la regla fiscal, es absolutamente estructural y ello pone en riesgo, como lo ha dicho el gobierno nacional en una presentación que empezó a distribuir ayer y que hoy está haciendo a los gremios, pone en riesgo la sostenibilidad y ello exige, además de una reforma tributaria a nivel nacional para el ingreso, pone en riesgo obviamente o exige actualizar los criterios de medición de esa sostenibilidad fiscal conforme con la regla fiscal. Y esto es clave porque estos dos criterios son los que van a informar el proyecto de reforma tributaria que el gobierno espera radicar aparentemente mañana o el viernes o esta semana, en fin, no tenemos claro exactamente cuándo es. Pero es clarísimo que en la proyección de las cifras, según el marco fiscal de mediano plazo, hay un desfinanciamiento estructural y el gobierno tiene que moverse. ¿Y qué es lo más preocupante con ello? Eso no es un problema nacional, es un problema también territorial. Si uno mira las cifras, pues lo único que uno encuentra es que el déficit estructural del nivel nacional se está bajando al nivel subnacional. Se está rompiendo la coyuntura, o mejor, excúsenme, la tendencia que traía el gobierno nacional desde el punto de vista de los superávit de los gobiernos locales y regionales. En este momento empieza a haber un desfinanciamiento territorial explicado además por la dependencia de las transferencias del gobierno nacional. Ello es importante y ya lo vamos a ver, y eso obliga que también a nivel subnacional, y eso es lo que está, y esa es una de mis primeras afirmaciones, que esta es una reforma tributaria, si nosotros queremos ser explícitos, esta es una reforma tributaria territorial, no es, obviamente es nacional, pero ya hay implícita una importante reforma tributaria en dos aspectos o tres aspectos que vamos a mirar más adelante. Entonces, en ese orden de ideas, la necesidad de ajuste en la regla fiscal no solamente es para el nivel nacional, también lo es para el nivel subnacional si uno mira las cifras. ¿Qué muestran las cifras regionales? Pues hombre, las administraciones centrales desde el 2019 a nivel territorial están empezando a presentar comportamiento negativo. Lo único que les muestra un comportamiento positivo es la reforma al sistema general de regalías, que se está volviendo una especie de colchón fiscal para amortiguar los resultados fiscales estructurales a largo plazo. Eso ya da una idea entonces de que yo también, como nivel subnacional de gobierno, necesito una reforma que mi único, particularmente en gasto, diría, obviamente en ingreso y en gasto, pero particularmente en gasto, y que ahí tengo, a diferencia del nivel nacional, un colchón fiscal que le permite en las cuentas consolidadas al gobierno nacional jugar con esas cifras, con medidas simples que no necesariamente involucran un esfuerzo fiscal, como ya lo vamos a ver un poquitico más adelante. Entonces, si yo miro todas las cifras, tanto la territorial como la nacional, encuentro que el sector público no financiero es absolutamente deficitario en este momento. Tiene un balance total y un balance primario en términos de la medición de la ley de la regla fiscal a negativo. Y para el solo 2021, el solo crecimiento del déficit es alrededor del 6%. Estamos llegando, posiblemente supera el 7% para el cierre del 2021, según las cifras del gobierno nacional. Si eso es así, entonces vamos a necesitar plata para mitigar ese déficit. ¿De dónde va a salir el déficit para cerrar la brecha entre ingreso y gasto? El gasto particularmente afectado por la pandemia y las diferencias que están ocurriendo también deficitarias a nivel subnacional. ¿De dónde van a salir esos recursos? Pues esos recursos tienen que salir fundamentalmente del esfuerzo tributario. Siendo un problema estructural consolidado a nivel de gobierno, la opción es un ajuste tributario nacional. Si ustedes lo miran en las cifras que está presentando el plan financiero, en las proyecciones, pues si no se actúa y se tiene en cuenta, digamos, también la presentación del gobierno nacional, en este momento la tendencia dinámica del gasto es absolutamente deficitaria, creciente y puede poner en riesgo las finanzas nacionales, lo cual obliga a que el gobierno nacional tenga que buscar financiamiento por una cifra superior a 30 billones a 3 puntos del PIB, equivalente a 30 billones de pesos. ¿De dónde va a salir la plata? Ello es preocupante. ¿Y por qué impacta el nivel territorial? Porque el nivel territorial depende estructuralmente en el ingreso del nivel nacional. Luego, el ajuste tributario nacional automáticamente, si ustedes lo miran en las cifras que están subrayadas en este recuadro rojo,
el ingreso subnacional depende fundamentalmente del ingreso nacional, en cuyo caso, por la fórmula de distribución del Sistema General de Participaciones, el ajuste tributario nacional automáticamente se me vuelve subnacional. Y es ahí donde debe estar la discusión, una de las discusiones en este momento. Insisto, esta no es una reforma tributaria nacional exclusivamente. De entrada, es la reforma tributaria subnacional más importante que hemos visto después de la reforma de regalías, para decirlo desde el punto de vista de ingresos fiscales, no de gravámenes. Porque las proyecciones estiman unos ingresos superiores a 5 billones de pesos como resultado, como full aplicación del proyecto de ley que el gobierno va a llegar a consideración del Congreso. Entonces, haya entrada por la sola fórmula de liquidación que está prevista desde el 2017 en cuanto a las transferencias nacionales, ya hay una reforma tributaria subnacional sin que nosotros nos estemos, o sin que ello esté por lo menos por ahora implicando esfuerzos de los niveles subnacionales de gobierno. Obviamente, a nivel subnacional también hay que mirar el gasto. Si uno cruza el gasto versus el ingreso, debiera tener en cuenta o debiera explicar por qué se está generando el déficit subnacional. Algo está pasando. No es solamente el ingreso, también debe ser la regla fiscal. Y esos dos objetivos se los pregunta el proyecto de ley que el gobierno nacional le va a presentar al Congreso en los siguientes días. Entonces, desde ese punto de vista, insisto, y si ustedes miran la composición en los ingresos territoriales, en el recuadro de las finanzas, de las transferencias nacionales, pues el ajuste tributario nacional pues se volvió subnacional por el impacto del ESF en el ingreso, en las finanzas territoriales. No estamos en esta sesión discutiendo una reforma tributaria nacional. Estamos discutiendo los efectos de esta iniciativa en las finanzas locales. Y créanme, son estructurales desde el punto de vista del ingreso, la necesidad de mirar el gasto y lo que vamos a mirar de regla fiscal. ¿Por qué? Por una sencillísima razón. Uno podría decir, no estoy atado a la suerte del gobierno nacional. Mucho se ha especulado, siempre se ha dicho, los recuerdos del gobierno Samper, discutíamos en las esferas nacionales que parte de la descentralización, de los efectos positivos de la descentralización, era aislar a los niveles, al nivel subnacional, a los gobiernos locales, de las tendencias, de las tensiones fiscales nacionales. Pues por la composición del ingreso y la debilidad territorial en esa estructura de ingresos consolidados, donde solamente hasta el año 2017, según cifras del Fondo Monetario y de la OCDE, alcanza algo más de 3 puntos del PIB, pues obviamente cualquier tensión fiscal nacional afecta positiva o negativamente las finanzas territoriales. Entonces, para hacer frente a este preocupante escenario de proyección macroeconómica deficitaria en cada uno de los ingresos que conforman los 3 niveles de gobierno, el gobierno nacional presenta la Ley de Solidaridad Sostenible. ¿Y a dónde va? Pues obviamente va en ese reparto de competencias tributarias a aquellos impuestos que son dinámicos, cuyas bases son expansivas, que superan una jurisdicción, que son líquidos y que están asociados a la producción de riqueza, es decir, renta e IVA, porque son los flujos dinámicos en la estructura de ingresos tributarios. Solamente sobre ellos. Si ustedes miran el resto de ingresos, por ejemplo, el gravamen de las transacciones financieras, pues al unísono, expertos y no expertos, usuarios y académicos han solicitado su exclusión. Pero esta reforma, por la coyuntura y por la composición de las finanzas, pues obviamente va dirigida exclusivamente a esos dos tributos. Y ello es lógico y ello es comprensible con esta mirada rápida acerca de la composición de ingresos. Y por eso insisto en este tema, como estos dos recursos también son los que comparten casi el 50% del sistema de transferencias, pues automáticamente esta reforma tributaria nacional se nos vuelve una reforma tributaria subnacional. ¿Y qué es lo que quiere la propuesta? Lo que está diciendo el gobierno, y no voy a entrar en los análisis técnicos, porque finalmente está recogiendo parte del informe de expertos en incentivos tributarios, la comisión que acaba de concluir su periodo, y un poco, digamos, a nivel subnacional está recogiendo algunas de las recomendaciones que la Comisión de Expertos Tributarios Territoriales mencionó en su informe final. Pues aquí en última instancia, grosso modo, teniendo en cuenta las recomendaciones de estos expertos internacionales, es corregir las distorsiones en el IVA y tender a su uniformización.
Esa sola corrección en la base y en la limpieza de su declaración y devolución, pues hace que haya un escenario más objetivo, un tratamiento más objetivo en cuanto a tarifas, actividades grabadas y personas obligadas a su pago, pero lo más importante, personas beneficiadas con su devolución. Todo ello dentro de un contexto de factura electrónica que se incentiva dentro de este proyecto de reforma. No voy a entrar en los detalles de la reforma nacional, simplemente para concentrarme en los que nos interesan subnacionales. En el tema de rentas, obviamente, si ustedes me lo permiten de la manera más coloquial y siguiendo la recomendación de estos expertos, pues lo que se quiere es meter más gente productiva en el impuesto a la renta. La ampliación de la base, la sustitución de rentas exentas por una única renta universal. Aquí hay una cosa sui generis y es que volvemos el impuesto al patrimonio, que ha sido como una pelota de ping-pong, que nace como un impuesto de guerra, luego pasa a patrimonio, es temporal y ahora nuevamente se vuelve a hablar de ello como un impuesto permanente. Pero en el fondo, independiente de la sofisticación de la propuesta, lo que esta iniciativa legislativa quiere es meter más gente en el impuesto a la renta. Y ello es positivo, naturalmente, pero también de dar un sistema muy eficiente de facturación electrónica, pero sobre todo un deber de seguimiento a través de los sistemas de información tributarios de la DIAN, que son un ejemplo latinoamericano sobre cómo hacer seguimiento al tema tributario. En el impuesto al patrimonio y a los dividendos sigue la misma lógica. Pues lo que se quiere es ampliar la base para gravar la generación de riqueza. Per se no es malo gravar. Lo grave es cuando simultáneamente coexisten unas tarifas diferenciadas, unos descuentos, exenciones o beneficios tributarios cuyos efectos fiscales están más que determinados por la obligatoriedad del marco fiscal de mediano plazo, de medirlos, de cuantificarlos. Y lo que se quiere es eso, digamos, traer más universo, gente, y producción y empresas, personas naturales y personas jurídicas, dentro del ciclo tributario. Por ello, en la renta de las personas jurídicas, pues se meten más personas jurídicas en el impuesto a las sociedades. Y aquí viene ya un tema interesante que se ha mantenido para el nivel territorial. Se mantiene el descuento del IVA a los bienes de capital. Con lo cual se descuenta el IVA que pagan empresas a municipios donde éstas están ubicadas de acuerdo con sus ingresos y que el gobierno nacional les gira a las alcaldías. Ahí se mantiene una importante reforma, es lo que es el denominado impuesto simple, que desde mi punto de vista hay que ampliar a volverlo permanente, pero sobre todo, algo más importante, uno tendría que mirar si no hay una colusión por efectos fiscales y por el reparto de competencias entre niveles de gobierno en materia tributaria, si no hay una colusión entre el impuesto al consumo o el impuesto al valor agregado y el impuesto al ICA. Ese tema es importante mantenerlo. Excúsenme que puse aquí la señal, es acá donde debe estar, mantener el descuento del 50%. Y eso es importante porque uno podría empezar a entender, a diferencia de lo que los tributaristas territoriales puros puedan indicar, que de pronto debiera desaparecer el ICA y en su lugar devolverse desde el punto de vista nacional, lo cual simplifica los costos de recaudo tributario, lo cual hace más eficiente, controla y le facilita a través del régimen simple, así sea con unos esfuerzos muy limitados como se viene haciendo desde el 2019, se empieza a controlar y a hacer mucho más eficiente el recaudo y se le facilita la vida o se le facilita la relación tributaria al contribuyente con la administración. Entonces, ¿cuáles serían los efectos? Y aquí viene la aserción o la corroboración de mi primera afirmación. Aquí ya hay una reforma tributaria. Las cifras dentro de las actuales proyecciones para este proyecto de ley muestran que por solo esfuerzo, por solo ajuste tributario, sin esfuerzo alguno, estamos hablando de un incremento de 5 billones cuando la ley entre en full operación para el nivel nacional. Estamos hablando de 1.4 puntos del PIB. Es decir, aquí ya de entrada al nivel territorial, y es un poco como la apuesta política, es usted no se preocupe, no le voy a tocar su esfuerzo tributario, no le voy a hacer esfuerzo alguno, me parece válido, a cambio de ello tiene 5 billones de pesos. Es positivo el mensaje, pero yo creo que a nivel subnacional sí hay que hacer temas y que no es solamente un tema de incrementar los ingresos.
Obviamente es importante incrementarlos de acuerdo con sus competencias, de acuerdo con sus responsabilidades de gasto, pero hay que mirar temas de regla fiscal y otros temas que son importantes. Entonces, insisto, y esto, digamos, son cifras del gobierno, este cuadro proviene de la presentación que el gobierno está haciendo a los diferentes sectores de la sociedad interesados, todos ellos en la reforma tributaria, que ya de entrada el nivel subnacional tiene un esfuerzo tributario, ya tiene una reforma tributaria. ¿Qué otros objetivos trae este proyecto? Pues una redistribución de externalidades ambientales, singulariza, racionaliza, mejora los impuestos al medio ambiente y algo territorial, unifica todo el impuesto sobre vehículos automotores que hasta la fecha son 440.000 millones de pesos y que es una renta cedida. En los demás pareciera, a través del fondo que crea el proyecto de ley, pareciera pues que no tendría efectos directos en la distribución de recursos, excepto en los distintos proyectos que los gobiernos territoriales presenten para financiación de iniciativas relacionadas con esta protección al medio ambiente. En la regla fiscal. Aquí viene la segunda reforma tributaria territorial implícita en este proyecto nacional. Lo decíamos, hay dos objetivos macro. Uno, gravar los impuestos dinámicos, porque son los que le corresponde al nivel nacional para cerrar las brechas. Y dos, mejorar el análisis, porque muestra algunas debilidades de la sostenibilidad sobre la base de la ley de la regla fiscal. Pero ojo, aquí nos están modificando, o el gobierno, a cambio de los 5 billones de pesos, nos está diciendo, señores, la regla fiscal hoy tiene una cobertura institucional estrecha, que no analiza de forma completa la solvencia del gobierno general. Y el gobierno general, como lo veíamos, son las cifras nacionales, las cifras regionales y locales. Es decir, señores, para ponerlo de manera muy coloquial y gráfica, el ajuste fiscal en el Ministerio de Hacienda acaba de subir del piso 3 al piso 8. Porque esta regla fiscal incorpora la territorial por el ámbito de cobertura institucional. Es decir, está la regla fiscal nacional que se propone, pero desde mi punto de vista, como segundo aspecto sustantivo en esta reforma tributaria, debe explicitarse el criterio de reforma para la subnacional. No se discute que no se necesita, es absolutamente indispensable. El marco conceptual que soporta la regla fiscal, integrado por Ley 550, la Ley 819, la Ley 617, requiere, y la misma categorización de municipios basada en un criterio de ingresos, requiere hoy que haya nuevos criterios para medición de regla fiscal y para la introducción de restrictores fiscales, un poco para mejorar el uso del recurso. Pero lo que es importante es que sea explícito, porque les insisto, esta es la segunda reforma fiscal a nivel subnacional que está implícita en este proyecto de ley. En ese orden de ideas, en el resumen de fuentes, el gobierno nacional lo que está diciendo, señores territoriales, ustedes estén tranquilos porque dentro del concepto de ingresos estructurales, donde debe recaudar entre 25 y 30 billones de pesos, usted va a tener 5 billones. ¿Cuál es su inconveniente, señores de la Federación? No moleste con este tipo de foros. Ustedes van a recibir 5 millones. Estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que más que 5 billones hay que mirar unos temas subnacionales. El primero, insisto, ya para concluir, el ajuste tributario nacional termina siendo territorial por esos dos criterios, es decir, el impacto del SGP en la composición de las rentas subnacionales y cómo este proyecto, según las cifras que trae el gobierno nacional, que me parecen muy positivas, nos está hablando de 5 billones sin esfuerzo alguno administrativo, político, institucional, solamente, por decirlo de alguna manera, por solamente la aplicación de las reglas vigentes de distribución del SGP. Obvio, es que por su rol distributivo a nivel nacional y de equilibrio y de cierre de brechas y de cierre de corrección del desequilibrio fiscal vertical y horizontal, pues cualquier ajuste en los impuestos más dinámicos nacionales, que son los que le corresponden a su competencia, pues impacta al ingreso subnacional. Y obviamente, de manera automática, como transacción en el Sistema General de Participaciones, pues el mayor ingreso nacional preserva automáticamente la mayor participación subnacional. Pero ojo, yo creo que aquí hay que abrir un tema de discusión. ¿Qué ocurre con el gasto público? Si comparamos las cifras de ingreso y gasto, ¿por qué hay un desfinanciamiento si aparentemente el ingreso es suficiente para las competencias que están asumiendo las entidades territoriales y la evidencia empírica no muestra que el gobierno nacional esté asumiendo gasto territorial?
Yo creo que hay que cruzar esas fuentes para determinar un fondeo y limpiar los conceptos de gasto y por qué efectivamente si hay algunos gastos que son territoriales, pero por ejemplo yo hoy el de salud y que estoy cruzando arriba manejando desde la ADES, ¿para qué tengo esa plata en el presupuesto territorial inflando el gasto? Lo mismo el gasto de docentes. Esas limpiezas administrativas y legales son absolutamente indispensables, lo cual debe llevar, y eso es un mandato legal que viene de la ley de regiones, a que que la Comisión de Reforma al SGP trabaje en los ajustes de conceptos y gastos, máxime en este momento donde están ingresando 5 billones de pesos. No pueden ingresar en esas proyecciones fiscales 5 billones de pesos sin que yo esté mirando la base de cálculo sobre la cual van a recaer, no esté mirando los conceptos de gasto, mis competencias y donde esté limpiando las bases para efectivamente determinar qué es lo que ocurre. Y ello es parte complementaria del ajuste explícito de la regla fiscal subnacional. Insisto, la ley 617 se agotó. Para los que conocemos la DAF, Fidel y todo, pues aquí que hemos tenido una gran vinculación con el tema, pues yo lo que puedo decir es que con el ajuste a la ley de la regla fiscal, pues el ajuste subió del piso tercero al piso octavo. Pues eso es una decisión de política, pero lo que debe ser es explícito es los criterios para el ajuste de esa regla fiscal. Y finalmente, y para dejarlos en la autorizada voz de Fidel, que es el que sabe estos temas, pues hay que fortalecer el ingreso subnacional. Lo vimos, el colchón en este momento fiscal para las finanzas subnacionales es el SGR. Sería necesario flexibilizarlo por un periodo de transición para facilitar el cierre del déficit por parte de los gobiernos subnacionales. Esa sería una discusión muy interesante. Lo segundo, si yo ya tengo el SIMPE y el descuento como antecedentes, debiera unificar IVA e ICA y simplemente hacer una devolución territorial. Ya hay una ley que me desmaterializa las estampillas. ¿Las unificamos? El costo de transacción contractual a nivel territorial, incluyendo la carga tributaria nacional, está llegando en promedio al 34%. Eso hay que mirarlo. Eso afecta a la ejecución del gasto. Y estoy de acuerdo con los que han hablado acá, el doctor Juan Manuel, el doctor Fidel, todos. Aquí hay que meter un par de artículos donde se consolide una de las innovaciones más importantes que trajo el Plan Nacional de Desarrollo y es el cambio del modelo de función a servicio público del catastro multipropósito. Y aquí simplemente recojo la recomendación de la Comisión de Expertos Tributarios. Hay que consolidar y afianzar el catastro multipropósito. En ese orden de ideas los invito a abrir la discusión territorial. Muchas gracias, muy, muy amables. Muchas gracias al doctor Luis Leguizamón. Quiero también agradecer a todos los asistentes, secretarios de Hacienda que han ingresado. Les recuerdo que en el chat se encuentra el link de asistencia para que por favor lo diligencien. Quiero darle la bienvenida nuevamente al doctor Fidel Castaño, miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria Territorial. Doctor Castaño, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos, a los que no se habían vinculado cuando iniciamos este foro, o esta reunión mejor. Y verdad que, Luis, muy interesante, muy brillante ese análisis, muy buena la exposición. Y yo creo que esto es lo que empezaba a hacer falta desde hace mucho tiempo, y a mí me llama mucho la atención desde, digamos, de hace un par de años que se empezó a hablar de una serie de comisiones que empezaron a estudiar cada uno de los temas y obviamente uno era el tema territorial, que no ha habido en mucho tiempo una reforma integral y que simplemente en algunas leyes de la República se han mejorado algunas cosas más importantes o menos importantes, pero que digamos, tenemos hoy un punto, digamos, de partida más conocido, digamos. Me llama mucho la atención cuando uno ve el informe que acaba de presentar la semana pasada la Comisión de Expertos sobre beneficios tributarios y sobre este punto, sobre un tema que Luis lo trata y es de revisar
todo este tipo de temas desde el punto de vista del efecto monetario y de dónde llega la plata y de dónde sale y cómo llega. Y yo estoy totalmente de acuerdo con que la reforma es una reforma que impacta de manera importante, ¿sí?, a los territorios, porque al fin y al cabo lo que está moviendo es toda esa economía y hay que revisar una serie de cosas. Pero me llama la atención que una de las propuestas de la comisión es la creación de un ente independiente de expertos financieros para que haga la evaluación económica de cada reforma y sus medidas, digamos, y las medidas fiscales que se están proponiendo. La verdad que yo, como miembro de la comisión del estudio de los tributos territoriales, siempre en alguna oportunidad pues hice énfasis en ese tipo de puntos, porque yo creo que el gran reto que tiene que haber ahora es que todas esas propuestas se conviertan, como digo yo, en blanco, pase a colores, digamos, se convierta ya en artículos y se convierta en todo eso, digamos, como en una propuesta mucho más concreta a unos temas generales que haya que hablarse. Digamos que no es que me preocupe, pero la misma propuesta que está en las dos comisiones de eliminar o sustituir, por ejemplo, el impuesto de industria y comercio, es una propuesta que necesita un análisis financiero supremamente alto, supremamente grande, porque cualquier medida que se tome, pues obviamente habrá un cambio, perdón, no podrá disminuir de ninguna manera los ingresos que hoy tienen los municipios de su principal fuente de ingresos propios. Esa propuesta, pues, verdad que llama mucho la atención, pero es una propuesta que se puede hacer de un día para otro. Yo no creería que ya el gobierno, por lo menos así lo pienso, que el gobierno ya tenga todo un análisis de financiero, económico, que le permita hacer un planteamiento de esto, y cualquier adaptación en un periodo de crisis como el que estamos viviendo, pues a mí me parece que es un poco complicado. Yo creo que digamos, hay que pensar muy bien esto, y si me permiten, Sandra, voy a poner unos slides para... Adelante, doctor Fidel, tranquilo. ¿Ya los están viendo? Sí, señor, ya hizo bueno, proyectar. Okay. Ok, entonces voy a ponerlo en pantalla amplia para que lo vean, y entonces vamos a ir mirando. Digamos que yo pensé, digamos, dije, es que cuando se estableció la necesidad de estudiar el sistema tributario territorial y se conformó esa comisión hace un par de años, Colombia era una, ¿sí? Era una, y hoy es no solamente diferente por lo que proponen digamos, los estudios y los análisis que se hicieron, sino porque hoy, producto de la pandemia, es otra totalmente diferente. Como decía ahora, el gran reto que tenemos es precisamente eso, convertir esas propuestas en normas y que no afecten sustancialmente los ingresos de cada uno. Digamos, voy a pasar por esta lámina, es en donde más o menos, digamos, están incluidas en los comentarios que hizo Luis hace un rato, pero simplemente destaco que digamos, los ingresos de los municipios, y es con cifras tomadas de unos estudios que hizo el Banco Mundial, la disminución de los ingresos en la mayoría del país fueron considerables, tanto en predial como industria y comercio. Digamos que eso habría que mirarlo, y yo creo que el efecto de este año va a ser muy superior al que habíamos proyectado el año pasado. Yo siempre he dicho, y siempre me han oído ustedes, que
¿qué necesita uno para tener, digamos, unos índices de recaudo que le permitan a los gobiernos locales hacer una efectiva ejecución de sus planes de desarrollo? Y estos son puntos que digamos, son vitales y muy importantes, y va, digamos, hacia los secretarios de Hacienda y hacia los funcionarios de las administraciones locales, en donde uno debe tener como una lista de chequeo de puntos que uno debe tener supremamente claros, y no solamente uno, sino los propios contribuyentes, normas claras, o sea, estatutos tributarios, digamos, actualizados, organizados. Debe haber una estructura organizacional en la administración que le permita a uno este tipo digamos, controles y de ejecuciones y de normatividad, sistemas de información que le permitan a uno saber quiénes son, cómo son, quién cumple, quién no cumple. Punto importante, funcionarios suficientes y capacitados, que eso en la mayoría de los municipios del país yo creo que es muy limitado. Yo no he visto hasta ahora, salvo algunas ciudades importantes, que haya, digamos, una ejecución o una importante puesta en operatividad de este tipo de temas. Y obviamente que se haga lo que debe hacer una administración tributaria, que es fiscalizar y cobrar, ¿sí? Obviamente, cuando uno ve todas estas cosas, pues oye, lo que tiene que tener es un esquema de orientación, de formación y de capacitación hacia los contribuyentes para que haya algo, digamos, que se puedan ejecutar nuestros programas. Y yo entro como a mirar qué fue lo que propuso la Comisión de Tributaria Territorial sobre los dos principales impuestos. Uno podría entrar aquí a mirar muchas cosas, pero realmente las cosas importantes, lo que quiero mostrar. Y lo primero es, como ya lo dijo Luis y como ha sido algo que se viene trabajando, y es acelerar el montaje del catastro multipropósito. Yo siempre lo que he dicho, el catastro multipropósito no es más que hacer el catastro bien hecho, hacer las cosas bien hechas, y nosotros teníamos un monopolio hasta hace unos años que lo llevaba, digamos, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que obviamente por sus inconvenientes, obviamente de tipo presupuestal y técnicos, etcétera, pues no tenía un cubrimiento general. Esto se abrió, hoy tenemos gestores catastrales, hoy tenemos, digamos, un esquema muy importante, y yo sí creo que a esto, tanto lo dijo la reforma, digamos, la Comisión Tributaria Territorial, como la comisión actual, en donde hay que, digamos, acelerar este tipo de situaciones. Yo veo unos inconvenientes acá, que es, no veo sistemas de información desarrollados con fuerte desarrollo, digamos, en esto. El sistema catastral que tiene el IGAC, pues venía con una serie de inconvenientes, y se tenía lo que llamábamos ellos el COBOL, y apenas están como migrando a un nuevo esquema que eso no le permite desarrollar rápidamente muchas cosas. Lo que están promoviendo es que los municipios se vuelvan gestores catastrales, pero ser gestor catastral no es tan fácil, porque pues ello implica un gran compromiso de ejecución de muchas acciones y muchas políticas, y de tener realmente una organización que pueda hacer esto. Yo creo que Colombia, y se lo decíamos inclusive en algún momento de reuniones que tuvimos en Presidencia de la República, a los que estaban dirigiendo estos procesos, que Colombia está muy limitada en digamos, personal capacitado técnicamente para labores catastrales, y obviamente que eso pues nos va de alguna forma a limitar un poco el desarrollar esto. Va a haber una discusión, o una pelea mejor, entre los diferentes gestores para traerse a los mejores
a los mejores conocedores de estos temas, y esto pues obviamente que siempre genera algún tipo de problemas. Yo creo que el catastro multipropósito, si no está unido, o las unidades catastrales o todo el tema, si no está unido a un desarrollo importante de las administraciones tributarias locales, yo creo que no llegará a dar los resultados que todos esperamos. Yo creo que el éxito que hemos tenido en Barranquilla como primera experiencia de delegación catastral y luego de gestor catastral ha sido muy valiosa en el sentido de que se ha trabajado al unísono, hemos trabajado duramente, pero unidos en las metas, unidos en los objetivos, unidos en los programas para llevar a cabo algo digamos, que le pueda realmente brindar una efectividad al tema. Yo creo que sí, inclusive si teniendo un catastro bien hecho y un catastro con digamos, relativamente bien actualizado, si no hay una administración tributaria fuerte que aplique ese punto, pues obviamente no dará los resultados que se esperan. Yo creo que nosotros tenemos también que pensar actualmente, y lo que propuso la comisión y lo que hemos propuesto en muchas oportunidades, es que por fin se logre una interoperatividad entre catastro y registro. Yo creo que la falencia que hay o las dificultades que hay en la información ha sido porque no hemos podido desarrollar, Colombia no ha podido desarrollar, digamos, un esquema que le permita haber una interrelación, una coherencia o una interoperatividad total entre lo que es el catastro y el registro. Todavía tenemos unas bases desactualizadas porque no llegan las informaciones, porque las llaves de acceso, las llaves de conexión no son las mismas, y entonces, a pesar de esfuerzos, todavía no se ha logrado. Propone la comisión algo que digamos, en puntos muy específicos, y es que el incremento de los predios de conservación catastral no se dé por lo que es la meta de inflación como lo es actualmente, sino pase se incremente por el índice de valoración del predial, o sea, de lo que es realmente las variaciones del mercado inmobiliario local, y no de un índice nacional. La posibilidad de incrementar algunas tarifas hasta el 33 por mil a predios rurales, y algo que hemos siempre hablado y que desde cuando participamos de alguna manera en la Federación Colombiana de Municipios, yo siempre lo he dicho, y es que nosotros tenemos que tener sistemas de recaudo indirecto del impuesto predial. O sea, nosotros no podemos seguir pensando en un esquema de tributación con un muy gran gasto de publicidad, gasto de invitación, gasto de cultura tributaria, digamos, o cultura de pago, sino que nosotros tenemos que tener, como lo hay en el impuesto de renta, algo muy similar al impuesto de renta, en donde se puedan hacer sistemas de recaudo. Ya han habido proposiciones. Yo creo que esto hay que volverlo a revivir. Personalmente lo he hablado con algunos legisladores nacionales, personalmente lo he hablado con el Ministerio de Hacienda, personalmente, digamos, en toda parte donde yo estoy, pienso que es una forma en donde nosotros podemos fácilmente duplicar, ¿sí?, el recaudo del impuesto predial. Pero tenemos que hacerlo. Aunque algunas personas, digamos, me han tratado de convencer de que eso no necesita una reforma nacional, no necesita ser incluido en una ley. Yo considero que sí, no tanto por lo jurídico, sino por lo práctico. Yo creo que la ley debería obligar
a que los municipios establezcan un sistema de retención digamos, sencillo, fácil, en donde podamos controlar efectivamente un cumplimiento tributario. Eso, pues, los detalles de esto, pues, habría que mirarlos y habría que discutirse cómo serían las reacciones, etcétera, pero ya hay inclusive unos artículos por ahí proyectados desde hace mucho tiempo que se podrían mejorar. En el impuesto de industria y comercio, ya lo decíamos, se habla de revisar la tarifa del sector financiero. Nosotros, digamos, ya hay para las ciudades capitales, en el artículo 14 de la ley 2082, la posibilidad, como lo dijimos ahora, de, digamos, aplicar como el sistema, como los esquemas de Bogotá, en donde Bogotá tiene en el sector financiero una tarifa del 11.04 por mil. Nosotros, con base pues en el decreto ley 1421 del Estatuto Orgánico de la Ciudad. Qué pena, pero eso sí fue sin mi voluntad, eso fue el sistema. Yo no estoy tocando el teclado. Entonces, vuelvo a repetir como esta última parte, creo, sobre la tarifa del sector financiero. Sí, señor. Del sector financiero, yo, digamos, sigo participando en que ya con esta ley de la 2082 recientemente expedida en su artículo 14 posibilita que las normas del distrito de Bogotá se puedan aplicar a las ciudades capitales. No entiendo, aunque me parece una norma bien concebida, un artículo bien redactado, ¿sí? Me parece que todavía queda un poco en el aire la igualdad, porque solamente a las ciudades capitales, y entonces estas ciudades intermedias o los municipios menores no podrían utilizarlo. Yo creo que tanto el sistema financiero cumple su misión y genera un impuesto en Bogotá como en cualquier ciudad del país y cualquier municipio del país. Se habla, digamos, en la comisión también se propuso no tanto como la eliminación del impuesto de avisos y tableros, como se venía diciendo hace mucho tiempo, sino más bien es de sustituir ese impuesto, tal vez unirlo con el de publicidad exterior visual, o sea, como un impuesto, digamos, ampliado, que no tuviera, digamos, relación directa con el impuesto de industria y comercio, o sea, que lo separaran del impuesto. Algo que propuso la comisión y que fue una discusión o un análisis, digamos, amplio, es del esquema de cumplir con la obligación tributaria a nivel nacional. Yo creo que en el país se han diseminado por todos los municipios sistemas de retenciones y autorretenciones, y entonces cada uno tiene un esquema como diferente, o hay varios esquemas, y lo que se propone es que eso pues hace los costos de transacción para el contribuyente y para el municipio mucho más altos, y entonces lo que se propone es la unificación de esos formularios, así como hubo que hacerlo con el formulario, digamos, anual de cumplimiento de la obligación, que digamos se estableció que fuera con un diseño o con un formulario que prescribió la DAF en su momento, y que, digamos, todos los municipios del país en algo están colocándolo. Yo, digamos, en esto, digamos, yo lo que últimamente he hablado, y lo dice Luis en su exposición, yo creo que hay que el sistema, el régimen simple de tributación, hay que fortalecerlo, hay que ponerlo más, que más contribuyentes se acojan a él. Yo no sé si de alguna manera llegará a ser obligatorio, o por lo menos, ¿sí? Digamos, hacerlo extensivo a algún tipo de estas empresas grandes o medianas que tengan acciones o actuaciones económicas en varios municipios del país, que hace, obviamente que se hace muy costoso la transacción y atender todo el cumplimiento de la obligación tributaria. Yo creo que en eso
con una buena aplicación de un sistema similar al simple, nos podría dar, digamos, unos buenos resultados. Lo del ICA descontable, que ya lo dijo Lucho, pues obviamente yo creo que digamos, ahí los municipios no perdemos y por el contrario, los municipios ahí lo que hacen es, y uno de los efectos es que los municipios suben la tarifa del ICA porque pues al contribuyente no le importa mucho que le suba el ICA si él lo puede descontar del impuesto de renta, o sea que, digamos, va realmente a ganar y los municipios tendrían que ganar, pero eso sí tiene una afectación económica muy grande. Ese 100% del ICA descontable que entra a operar el próximo año tiene un costo fiscal de alrededor de 5 billones de pesos que el gobierno, digamos, asumió en su momento. Nosotros, digamos, lo que uno puede decir es que si se vuelve a lo que era no descontable, sino deducible, pues entonces eso cambiaría un poco la situación y uno, digamos que aquí yo no entraría a tomar mucho partido en eso como municipio, porque entre otras cosas, como dije ya, podría uno manejar una cuestión de tarifa. Y en la comisión de nosotros, en la que estuvimos presentes, en la de reforma o análisis del sistema tributario, respecto del ICA se analizaron y se propusieron 3 posibilidades, que era eliminar el ICA y crear un impuesto local similar al impuesto de renta, ¿sí? El otro era el de eliminar el ICA y sustituirlo o establecer una sobretasa al IVA. Yo, digamos, en algunas oportunidades se hablaron también de lo que era el impuesto local al valor agregado, o sea, al contrario de lo que hoy se tiene, que se creara un IVA local que fuera el que hiciera transferencia hacia el gobierno nacional, pero pues esto tendría que ser un esquema totalmente diferente. Y también se propuso la eliminación del ICA o crear un impuesto que grave el consumo de bienes o servicios, que digamos es como más un impuesto al consumo. Digamos, esas 3 fueron las propuestas. Yo creo que cualquiera que uno llegue a analizar con más profundidad, pues obviamente implica unos estudios mucho más profundos. A ver que se me quedó esto aquí trabado. Ok, ya. Y como último punto de la comisión fue proponer como aspectos de administración tributaria. Y yo creo que aquí lo decía yo al principio, que para mí no es tanto la modificación legal de cosas, habrá que arreglar algunos puntos claves ahí, pero yo diría que son muy pocos, sobre todo en la coyuntura que tenemos y cómo lo podemos hacer rápidamente, pero yo sí creo que en la cuestión de administración tributaria deberíamos de tener alguna incidencia y deberíamos de trabajar por algo. Yo diría que uno debe tener estatutos, y así lo propusimos en la comisión, estatutos tributarios regionales, que sean, digamos, que tengamos unas reglas tanto para el contribuyente como para nosotros, muy similares en regiones que tenemos como las mismas vocaciones. Si uno mira, por ejemplo, la costa, pues aquí hay mucha ganadería, aquí hay mucho, digamos, en la cuestión agrícola, entonces uno debe tener unos estatutos mucho más unidos y no empezar a coger como buenas o como prácticas de algunos otros, porque el alcalde de turno o la administración de turno lo pensó así y vio que en alguna parte dio resultado algo que de pronto en el municipio no habrá. Yo creo que podría mirarse eso con la misma análisis en tener estatutos mucho más unificados, mucho más en cuestión de no solamente de hechos o elementos de la obligación, sino uno de ellos es tener tarifas que sean como más
como más iguales dependiendo de las vocaciones de cada uno de los municipios. Importantísimo lo de fortalecer las capacidades institucionales, ya lo decía cuando hablaba del catastro multipropósito, simplemente si pueden haber muchas mejoras en lo legislativo, en lo procedimental, etcétera, pero si no hay una capacidad institucional para hacerlo, yo creo que no es fácil tener los resultados que todos esperamos. Eso lo hablo no solamente para la parte tributaria, sino para la parte catastral, ¿sí? En donde tiene que haber eso. O sea, repito ese tipo de aspectos. Los sistemas de información, pues ya lo habíamos dicho, y aquí se necesita algo fuerte. La capacidad de permanencia del recurso humano, yo creo que hay que cambiar un poco esa historia que todavía tenemos en algunos municipios. Ustedes me lo dirán mejor que yo, pero si cada cambio de administración implica un cambio de todas las personas que están manejando esas dos áreas que son vitales para la administración, creo que eso afecta mucho el desarrollo, la obtención de recursos, etcétera. Yo creo que uno de los grandes aciertos que ha tenido la alcaldía de Barranquilla, lo tengo que decir así, es precisamente ese, de que ha habido una permanencia en esas dos áreas, de quienes las están dirigiendo, de quienes están ahí, de la permanente capacidad que tenemos para generar, digamos que mejoramiento en el cumplimiento de las obligaciones. Un punto muy importante que ahora con la pandemia nos abrió los ojos, y es el de fortalecer los canales no presenciales. Yo creo que hay que trabajar mucho en eso, y de manera unificada. Los contribuyentes ya en el futuro creo que ya no van a volver presencialmente a las entidades bancarias, no van a volver o van a empezar a disminuir considerablemente ese tipo de cosas, y yo creo que las administraciones tributarias deberíamos o debemos de tener un mejoramiento y de pronto integrar de alguna manera a nivel nacional este tipo de situaciones. Igualmente, nosotros deberíamos de tener la posibilidad de realizar programas de control regional o nacional. No es posible. Yo sigo con la duda de siempre, y es que una administración cualquiera le hace un proceso de control tributario a una empresa o a un contribuyente y le profiere su liquidación, empieza la discusión, etcétera, y cuando el municipio vecino empieza a hacer, ve que hay un resultado, pues empieza a hacerle el proceso, y otra vez eso es un dominó, una cadena que se va desarrollando. Yo creo que la ley, la norma nos debe permitir de alguna manera que hagamos programas conjuntos, que nos reunamos varias ciudades en donde un mismo contribuyente cumpla con obligaciones tributarias y hagamos un mismo proceso y tenga los mismos efectos jurídicos y legales en el cumplimiento. Es más, la propuesta de que cuando un contribuyente en el impuesto de renta o en el impuesto o en el IVA, especialmente en renta, la DIAN le haga un proceso de control tributario y ya quede consolidado, quede ejecutoriado un acto administrativo en que le adicionó ingresos, en de que digamos, subió sus ingresos y obviamente su impuesto. Las administraciones municipales de una vez tengan la información para que puedan desarrollar eso en industria de comercio, o esté igualmente integrado en la fiscalización, si es del caso de los que hace la DIAN. Entonces, para que no haya tanto desgaste administrativo en esto, yo creo que ahí se podría redactar algo importante sobre el punto. También se propuso en la comisión la de unificar calendarios tributarios, porque cada uno tenemos fechas diferentes, hacemos esquemas diferentes. Yo creo que podríamos pensar en que haya una unificación
de calendarios de alguna manera, ¿sí? Esto puede ser posible si realmente todos nos proponemos hacerlo. Y yo remato esto como diciendo qué se necesita para esto, o sea, cómo se hace realmente. Y esto tiene que haber como los 3 puntos claves que son la voluntad, o sea, las ganas de hacerlo. Tiene que haber un respaldo político, por eso tenemos que hablar con muchos de nuestros legisladores, convencerlos de ese punto, y si realmente sale algo, pues obviamente tiene que haber un apoyo importante administrativo de parte de las administraciones municipales para ponerlo en ejecución. Remato con la frase de siempre que me ha caracterizado, y es que la mejor manera de hacer una cultura tributaria es la inversión pública. O sea, si los ciudadanos ven que se están ejecutando, se están invirtiendo sus aportes, pues obviamente hay propensión a que haya un mejor cumplimiento de las obligaciones tributarias. Yo creo que es como esto, simplemente la frase final sería como esto es cuestión de solidaridad. Yo oía tal vez a Cecilia López y no sé si fue el Rudolf Gómez en algunas conferencias en donde hablaron de solidaridad. Ya todos estamos hablando de solidaridad. Barranquilla empezó a hablar de solidaridad cuando empezó la pandemia y cuando empezamos a recibir una serie de solicitudes para que aplazáramos vencimientos, para que modificáramos calendarios, para que hiciéramos una cantidad de cosas, y nosotros fuimos muy claros en que esto es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de trabajar conjuntos. Entonces esa palabra de solidaridad la tenemos que afianzar. No es viable sin que todos, hacer algo sin que todos paguemos, todos nos propongamos a ser solidarios y a pagar lo que tenemos. Yo creo que hay un gran hueco o un gran dinero que está ahí, que no lo hemos recaudado y que ahorita tenemos que subirle, y entonces los esfuerzos de las administraciones tributarias será otra vez empezar a hacer todo ese mismo trabajo. Yo creo que si vendemos mucho el tema de solidaridad, pues vamos a mejorar nuestros recaudos. Entonces, yo creo que estos son como mis propuestas. De aquí habrá que sacar, ¿verdad? Le digo a la federación, hay que sacar unos 3, 4, 5 puntos que sean los claves, con obviamente la participación de los secretarios de Hacienda, los alcaldes, que propongan cosas, pero hay que sacar 3 o 4 porque creo que no caben dentro de una reforma fuerte como la que va a haber, no caben temas que vayan a distraer, digamos, esas propuestas nacionales para cubrir las necesidades de recursos que tiene el país, y que obviamente, como lo dice Luis, pues obviamente va a ir directamente también a los municipios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fidel Castaño, miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria. Le cedo la palabra a Sandra Milena Castro Torres, directora de la Gestión Técnica y Fortalecimiento Institucional de la Federación Colombiana de Municipios. Doctora Sandra, tiene la palabra. Bueno, Daniel, muchas gracias. Por supuesto al doctor Fidel, al doctor Luis, que nos acompañaron hoy con un abrebocas, que era muy importante poner pues un contexto sobre el que pudiéramos discutir y avanzar pues en este diálogo. Como lo hemos manifestado, como lo dijo el doctor Toro en su saludo, entonces esta reforma que no es titulada reforma tributaria, pero que está presentando el gobierno, porque hay que darle sostenibilidad fiscal a todas las iniciativas que hemos desarrollado como país en el marco de la pandemia. Es una reforma que responde a un hueco fiscal que se está pronunciando, pero también que responde a la necesidad de mantener algunas políticas de acompañamiento social que se han instaurado desde el año pasado. Es un proyecto de ley de un gran alcance
Y aunque en términos tributarios está orientado más hacia impuestos nacionales, creo que Luis nos mostró de manera muy clara que sí tiene un impacto muy importante en las finanzas territoriales y en todo caso seguramente que puede constituirse en la oportunidad para que presentemos algunas propuestas tanto en materia tributaria local como algunas de las que nos mostró Fidel o las que vamos pues recoger entre ustedes, o incluso algunas propuestas digamos, de pronto desde una perspectiva fiscal, no solamente tributaria, sino teniendo en cuenta todos los efectos que ustedes como secretarios de Hacienda, como tesoreros, como contadores, jefes de presupuesto, en fin, han sentido directamente sobre las finanzas locales. De manera que lo que vamos a hacer ahora es justamente hacer un conversatorio entre nosotros. Ya tenemos como unos puntos de apertura, pero lo que es importante es recoger desde sus territorios qué está pasando y cuáles serían las propuestas desde ustedes. Sí, Daniel, ¿me ayudas por favor a proyectar el tablero? En el chat pusimos un link que los va a llevar a este tablero donde tenemos estas preguntas generales que simplemente son como para orientar la discusión, y lo que nos gustaría es hacer ahora una ronda donde ustedes nos puedan contar cuál es el impuesto, cuál es el ingreso que han visto más afectado por la pandemia y con concordancia con ello, cuáles serían las medidas que ustedes como municipios propondrían para poder recuperarse de esos efectos fiscales, y si tienen algunas propuestas específicas sobre los impuestos. Le pusimos sobre propiedad inmueble porque puede ser sobre el predial en concreto, pero puede ser sobre algunos de los instrumentos de ordenamiento territorial, o si tienen propuestas en materia de los impuestos sobre actividades económicas. Ya escuchamos que de hecho hay digamos, una propuesta que viene de hace tiempo de cómo sustituir el impuesto de industria y comercio por algo que sea más eficiente, de más fácil cumplimiento. Obviamente eso tendría demasiados impactos para nosotros como municipios, pero en ese sentido justamente es importante ir revisando qué propuestas tenemos sobre la tributación sobre actividades económicas en nuestros territorios, o qué propuestas hay en materia de otros impuestos territoriales. Les doy algunos ejemplos. Nosotros hemos discutido en otros años, por ejemplo, pedir que se establezca el impuesto sobre el ACPM similar al de la gasolina, y que se dirija a los municipios, no solo a los departamentos. Bueno, en fin, hemos recibido algunas preocupaciones de municipios que tienen sistemas ecológicos estratégicos, que tienen páramos, que tienen reservas naturales. Son municipios que no tienen el mismo potencial tributario del resto. Ellos necesitan otras formas de financiación y de tributación. También sería interesante pues escuchar algo de esto para ver qué de las propuestas que podamos recoger podemos llevar en esta oportunidad al Congreso de la República. De manera que nuevamente en el chat tienen el link donde pueden irse a este tablero, pero la idea es que también, digamos, los vayamos escuchando a ustedes. No sé si de pronto ya alguien que quiera levantar la mano o que por el chat quiera pedir la palabra, nos quiera compartir, empezando por este tema de cuál es el ingreso que han visto más afectado en su municipio y cuáles serían las propuestas para generar una recuperación, para llevarlas al Congreso de la República. ¿Quiénes de nuestros asistentes quieren empezar por allí? No sé si tal vez Edwin, Claudia Mirella. Esta mañana no alcanzamos a escuchar la presentación de Deiri Lemus o de Gustavo Castro. Si están ahí y pueden abrir su micrófono para que empecemos por los casos de ustedes.
También está Magali Castro, que sí se presentó esta mañana. Está también Martín Mejía, Paola Arenas, Zulay Simanca y alguien que está identificado como secretario de Hacienda, pero no sabemos de dónde. ¿Quiénes nos quieren empezar a compartir este tema de los efectos de la pandemia en su municipio, específicamente en su recaudo? Sandra, yo propondría, como parece que pues que las preguntas pues obviamente implican un análisis, digamos ya como más detallado en cada uno de los municipios. Yo propondría que se estableciera como un mecanismo en donde los diferentes municipios, o sea, asistentes o no asistentes, digamos, den unas respuestas a este tipo de preguntas. Yo creo que es más válido pues que se tomen un poco del tiempo como para madurarlas y tomar información de sus oficinas, etcétera, y nos lo envíen. Yo digamos que hablando o viendo las preguntas, uno lo que podría decir es que fundamentalmente por la actividad económica que generó la pandemia, la disminución, el retraso que hubo en este desarrollo, y dependiendo las categorías de los municipios y los efectos, digamos, de la pandemia, pues es claro que en el impuesto de industria y comercio, para mí es el que tuvo una afectación más importante. Lo que habría que mirar es qué tan lejos está esa afectación de los índices de desarrollo, digamos, de los índices que hubo en el comportamiento de la economía, los índices que ha dado el DANE sobre ese punto. Nosotros podemos decir que, digamos, el DANE dijo que la contracción económica o los estudios que se han hecho, no solamente DANE, sino estas organizaciones especializadas en la materia, y es de la disminución de alrededor del 8% en la actividad económica, y uno esperaría que el industria y comercio debería estar como alrededor de ese punto. Habría que mirar en los municipios realmente si está cerca de ese 8 puntos, menos o más, y qué tan lejos está, porque eso de alguna manera mide las implicaciones. El Banco Mundial, como yo lo mostré en las cifras, estaba hablando de unas disminuciones superiores al 15%, pero pues obviamente que eso habrá que mirarlo con cifras mucho más concretas. Yo creo que propondría como una tarea de la federación hacer un análisis, digamos, de algún grupo, por grupos de municipios, por categorías de municipios, hacer un análisis de cómo se comportaron para sacar como una media y tener algún punto de comparación de esto. Yo creo que eso está bien. A veces los municipios, digamos, no tienen, digamos, propuestas concretas sobre aspectos ya sustanciales o modificaciones macroeconómicas del punto, y yo creo que eso es válido. Lo que tendríamos que más bien es un grupo de allegados a la federación, podríamos plantear, digamos, ese tipo de propuestas que pudiéramos llevar con ya como mucho más concretas, revivir algunas de las cosas que ya en otras oportunidades lo hemos visto, y yo creo que sería válido esto, ¿cierto? Y llevarlos como un abrebocas de la federación, mirarlo. Todavía tenemos un tiempo de esto, porque yo realmente creería que una cosa es lo que se está diciendo de la comisión, de lo que dijeron las dos comisiones que estamos hablando, pero yo creo que esto se da más es cuando uno vea el articulado mismo, ¿sí? El articulado que presente el gobierno. Yo no creo que lo presente de hoy o mañana. Lo que dicen la prensa hoy, los diferentes, creo que fue en El Tiempo que lo leí, o en Portafolio, que habla de la presentación del paquete del articulado, digamos, de la reforma el 6 de abril.
O sea que quedaría como un par de semanas todavía sobre eso, pues entonces yo sí creo que hay que empezar a madurar esto, pero también empezar a pensar en cómo lo hacemos rápidamente cuando conozcamos el articulado. De acuerdo, doctor Fidel. En efecto, sobre el articulado se ha especulado un poco. Anoche salieron algunos artículos justamente porque el gobierno ya ha hecho un par de presentaciones con algunos gremios sin presentar el articulado. Ha presentado solamente, digamos que cuáles son las medidas que estaría pensando incluir, pero es distinto cuando uno lo ve redactado en el proyecto de ley. Pero entonces vamos a adoptar la propuesta suya. Sí hemos estado revisando con base en los reportes del CISPUT qué podemos levantar de cómo se comportó el año pasado el recaudo, pero si quisiéramos tener información un poco más actualizada o en tiempo casi que real, sí vamos a necesitar pedirles algunos aportes y alguna ayuda a los secretarios de Hacienda, bueno, en fin, a todos los participantes que van a estar aquí. Y aquí, bueno, estamos un grupo pequeño, pero la idea sí es hacer este ejercicio un poco más masivo con los secretarios de Hacienda que tenemos en base de datos, que son alrededor de 600. Pero pues queríamos hacer este primer ejercicio un poco más pequeño para justamente levantar como los temas prioritarios. Entonces, no sé si de pronto algún otro de los asistentes que nos están acompañando quiere poner algún otro punto que debamos priorizar o enfatizar. Igual, hoy evidentemente vamos a tener que seguir haciendo algunos encuentros en cuanto tengamos el texto radicado para ir compartiendo con ustedes cómo avanza la reforma y cómo van avanzando las propuestas de la federación. En todo caso, pues el instrumento como de recolección de estas propuestas sí se los vamos a circular también por correo electrónico. No sé si alguno más quiere dar como alguna propuesta en este espacio o ya lo trabajamos por correo electrónico como se los vamos a enviar con las memorias, pues por supuesto, de lo que hablamos ahora en la mañana. Bueno, si no tenemos de pronto alguna propuesta nuevamente de Edwin, ahora nos estaba escribiendo en el chat el secretario de Hacienda de Convención Norte de Santander, es la otra persona que nos estaba acompañando en la reunión. Si alguno quiere hacer alguna propuesta o si no, si les parece bien, pues igual vamos a hacer este levantamiento también por correo electrónico. O si quieren también hacernos una propuesta de cómo trabajar esto con ustedes para poder sacar adelante algunos puntos estratégicos que podamos llevar a la propuesta de reforma. Sandra, yo creo que vale más por el correo electrónico y seguir como esa tarea. Entonces... Vale, pues nada, doctor Fidel, a Luis Leguizamón y a los secretarios de Hacienda que nos acompañaron hoy, muchas gracias. Les vamos a hacer llegar a todos como el instrumento para recoger sus propuestas por correo electrónico y les vamos a estar informando cómo avanza este tema de la reforma social y fiscal que está haciendo el gobierno y los efectos que va a ir teniendo sobre nuestras empresas, por supuesto. De manera que a todos muchas gracias. Y estamos atentos entonces a su participación a través. Gracias, Sandra. Hasta luego a todos. Vale, muchas gracias a todos.